¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas tardes, muy buenos días. En este caso, voy a empezar a grabar mi video para mi proyecto final, en la cual se ve la configuración completa de el proyecto que usted dejó. Empezamos realizando la configuración básica del router de la sede central de la capital, asignando el nombre del router para facilitar su identificación dentro de nuestra topología. Configuramos las contraseñas de acceso también, la encriptación de credenciales y el banner de advertencia para restringir los accesos no autorizados. Después se habilitó el acceso remoto mediante SSH con el dominio Soluciones Portables, ya que ese fue el nombre de la empresa que utilizamos para este caso, para permitir la administración del equipo de forma protegida. Seguimos con la configuración de las interfaces del router, colocando la dirección IP correspondiente a la red local en la interfaz Giga Internet, y posteriormente se configuró la interfaz serial utilizando para la conexión WAN hacia el router border en este caso. Una vez finalizada la asignación de las direcciones IP, se habilitaron las interfaces y se verificó si la asignación fue la correcta. Luego se realizó la configuración del switch principal de la sede de Guatemala, configurando una dirección IP de administración, su gateway por defecto y el acceso remoto mediante Telnet. Después de esto, empecé a configurar las computadoras de la LAN con sus respectivas direcciones IP, la máscara de red, puerta de enlace y el servidor DNS, que en este caso pues es el 8888, para permitir la comunicación dentro de la red. Luego de terminar la configuración de las computadoras de Guatemala, seguí con la configuración de la sucursal de Xelajú. Usamos las mismas políticas de seguridad implementadas en la sede de Guatemala, incluyendo sus contraseñas, encriptación y acceso remoto mediante el SSH. Y posteriormente se configuraron las interfaces de red para la local como para la conexión WAN hacia el router border también. De parte del switch se configuró de la misma manera, asignándole una dirección IP administrativa y habilitando su acceso remoto de Telnet. Después configuramos las computadoras de la sede y sus respectivas IPs de la red, y se verificó igualmente la conectividad con el router y el switch. Una vez ya configuradas ambas redes, continuamos con la implementación del router border, este con el objetivo de interconectar todas las redes del escenario. Se configuraron las interfaces seriales de comunicación, se habilitó la administración remota mediante SSH también, y se implementó la NAT dinámica con overload para permitir que las redes privadas accedieran a internet utilizando un conjunto de direcciones públicas. Evidentemente, para proceder con esta se configuró un access list que permitirá a las redes junto a su pool de NAT y de PAT, y a ello se definieron las interfaces, el cual indicaba dónde salía cada una y entraba cada una. Terminando el router border, continué con el frame relay. En este caso nos pasamos a la configuración de router WAN implementando su red WAN, simulando el frame relay. Utilizando en este caso usé una PT Cloud, creando un PVC o el circuito virtual, ¿verdad?, permanente entre el router border y el router Google para representar una conexión hacia internet. Configurado el frame relay, me procedí con la configuración de la parte de Google. Primero el router que representa la red de Google, evidentemente. Apliqué igualmente las configuraciones de seguridad similares a utilizadas en otros routers, y configuré las interfaces correspondientes para la comunicación con la nube de Frame Relay, el cual utiliza el puerto serial y la red local para de IA Internet, donde se encuentra el switch servidor. El switch se configuró de manera igualmente como los demás, asignando una dirección IP, habilitando su acceso remoto y su default gateway. Ahora, para la configuración del servidor principal, se asignó la IP 8888, o el cual era la que se debía utilizar, ¿verdad?, ya que el servidor lo utilizamos para brindar los servicios web, DNS
y el correo electrónico para toda la infraestructura implementada. Luego empecé a configurar el OSPF. Ya establecía la conexión física y la lógica de la red. Continué implementando el protocolo de enrutamiento. Se configuró el proceso OSPF con el número 1 en todos los routers. También se asignó un identificador único para cada dispositivo. Por ejemplo, el router de Guatemala, su ID fue el 1.1.1.1, el de Xelajú 2.2.2.2 y así sucesivamente, ¿verdad? Todas las redes las coloqué dentro del área cielo y finalmente se configuraron las interfaces LAN como pasivas para optimizar el funcionamiento del protocolo. Ahora, en este punto encontré mi primer problema, el cual en este caso se me olvidó grabarlo, pero cuando estaba realizando las pruebas de conectividad no lograba llegar al servidor de Google desde una PC ejemplo de la red de Guatemala. Empecé verificando la encapsulación, el PVC si estaba bien configurado en el OSPF, si encontraba un vecino como tal, directamente el router de Google, y llegué a la conclusión de dos problemas. El cual, el primero indicaba que el puerto serial 000 que estaba en el router border salía apagado. Investigando un poco, vi que tenía que colocar en el puerto del router border el comando de encapsulación de Frame Relay. Eso solucionó el tema de que era inalcanzable el servidor, más aún así no seguía logrando pin entre ellos, pero el servidor sí lograba pin a las computadoras. Ahí me di cuenta que tenía que verificar otra cosita. Busqué de nuevo en el router Google y noté que no conocía el pool, por lo cual agregué la ruta pública que pedía el proyecto, la que nos brindó la 209. Etcétera, ¿verdad? Y con esto logré solucionarlo. Y después de resolver el problema, ya podía continuar habilitando los servicios web dentro de los servidores de Google, activando los protocolos HTTP y HTTPS. Se crearon las páginas solicitadas, las de index y la de búsqueda, para simular el sitio web corporativo accesible desde las diferentes redes del proyecto. También se habilitó el DNS, se creó un registro de resolución de nombre con el dominio de Google, evidentemente, permitiendo que los equipos pudieran acceder al servidor utilizando nombres en lugar de direcciones IP. Finalizando con la configuración del server, habilité los servicios SMTP y POP3 dentro del servidor utilizando para el funcionamiento de los correos. Y en ese punto también se tenía que configurar el dominio de Gmail y las cuentas de usuario. En ese punto sí también tuve un problema. Al momento de realizar la prueba del usuario 3 al 4 me di cuenta que tenía un error, ya que el servidor salía como que no lo reconocía. El problema radicó que al momento de crear los usuarios no me percaté que no estaba agregando justamente el domain name, por lo cual borré los usuarios y volví a colocarlos con su dominio correspondiente y logré la comunicación. Después terminé con las access lists de la red de Guatemala. Procedí a configurarlas, las que pedía el proyecto, las cuales por ejemplo era solo permitir navegar en sitios web que sean HTTPS, pinear a cualquier destino y resolver los dominios DNS, y bloquear los sitios HTTP, bloquear el envío de correos por SMTP y recibir correos por POP3. Y al final había que indicar, ¿verdad?, que el puerto de salida de ella sería el serial 000. Y con esto terminaría la explicación de mi proyecto realizado. Al final, al momento de trabajarlo, comprendí cómo puede funcionar una infraestructura un poco más realista, con una conectividad WAN, el enrutamiento, sitio web, etcétera, ¿verdad? Y espero que la solución tomada sea la correcta para este proyecto. Muchas gracias por su tiempo, ingeniero, y que tenga un buen día.